Continuamos con albañilería confinada. Veremos conjunto estructural, la parte de cimentación. Antes de eso definamos qué es un conjunto estructural. La estructura de una vivienda se encarga de soportar su propio peso y los efectos de un terremoto. Este está formado por los siguientes elementos. Como podemos ver en la imagen adjunta, tenemos la cimentación, que es la base de cualquier estructura. Muro, en albañilería confinada, pues elaborada por ladrillos o bloques de concreto. Los arriostres, que son las columnas de amar y las vigas soleras, las cuales confinan el muro. La losa, que es la base de cualquier nivel de una estructura, en este caso una vivienda. Ahora conoceremos la parte de cimentación, que es un punto importante a tratar. Es concreto ciclópeo, la cual está constituida de concreto, que es cemento y agregado fino. La única diferencia con otros tipos de concretos es que la piedra a usar es tamaño mediano o grande. También entendamos que una cimentación corrida es un tipo de cimentación superficial que consiste en que es una estructura de concreto que se coloca a lo largo de una base de cualquier edificio o muro. Este elemento continuo contribuye a la carga de la estructura sobre el suelo subyacente, el cual está proporcionando estabilidad y evitando hundimiento. La cimentación corrida es muy común en construcciones de albañilería confinada y de mediana altura. En este caso podemos ver en la imagen que nos detalla algunas características. Por ejemplo, la cimentación está compuesta de dos partes, que primero es el cimiento en la parte del contacto con el suelo, y entre el muro y el cimiento hay un sobrecimiento. Por ejemplo, para el sobrecimiento tenemos un requerimiento mínimo de 100 kilogramos por centímetro cuadrado con un 25% de piedra mediana, la cual la piedra mediana tiene un tamaño de 4 pulgadas de diámetro, podemos decir de extremo a extremo para que se entienda. Cimentación también con su característica, el ejemplo de 100 kilogramos por centímetro cuadrado es un ejemplo, no es el que debía ir, ojo, más piedra grande, que sería en este caso 10 pulgadas. Es importante también recalcar que cada estructura o casa que se va a diseñar o elaborar tiene que tener su propio diseño de planos hecho por un especialista. No toda estructura es igual porque depende de estos dos factores, principalmente en lo que es cimentación, el tipo de suelo y el peso total a soportar. Ahora veremos el tipo de suelo como punto número 1 en esta parte, donde existen diferentes tipos de suelos y cada uno de ellos tiene sus propias características. Pueden ser limosos, arcillosos, arenosos. También poseen un peso máximo a soportar, grado de humedad, cantidad de sales, sulfatos, etc. En Lima, por ejemplo, una gran parte de la ciudad tiene un terreno gravoso, que es una mezcla entre grava y arena, al que se le denomina comúnmente cascajo u hormigón en términos generales. Sin embargo, la periferia de la ciudad, que está conformada por el lado sur, como lo llaman también comúnmente cono norte, cono sur, o la expansión hacia el lado este, por ejemplo La Molina, no tienen estos terrenos, que si no son principalmente ya de arena o limo arcilloso. Existen también zonas en Lima con terrenos pantanosos, en el caso de Chorrillos, por ejemplo. Como se puede ver, es importante conocer las características del terreno para definir las medidas de cimentación corrido. El factor suelo es considerado por el proyectista cuando se realiza cualquier diseño de la estructura. Es importante saber qué tipo de suelo tenemos y de esta manera diseñar a base de eso las dimensiones de las cimentaciones y cuál es la resistencia mínima del suelo que nos da de acuerdo a eso para elaborar. Es necesario que cada proyecto tenga sus propios planos, en los cuales indicarán las dimensiones, la profundidad de excavaciones, las medidas de cada cimiento, las cantidades de refuerzos necesarios. A modo de información referencial usaremos la imagen de la parte derecha, donde podemos ver en la sección de muro, donde nos describe también soga o cabeza, que esto el muro puede ser elaborado el asentamiento de ladrillo en tipo soga o cabeza. En la parte más baja, en lo que es ya excavación, en las franjas marrón claras podemos ver la altura del suelo compactado o suelo de préstamo que no es propiamente del terreno. Y la parte naranja rojiza podemos ver el terreno natural en el cual fue excavado. En la parte inferior podemos ver la información referencial tanto de profundidades, de zanja, el cimiento, los anchos mínimos que son válidos, por ejemplo, para una vivienda de 1 a 2 pisos. Esto obviamente hay que tener en cuenta que para este tema de videos son información referencial. Como les iba mencionando, cada estructura o cada casa tiene diferentes tipos de suelos, está en diferentes geografías, entonces todo esto varía, no cualquier estructura es igual al otro, entonces tengamos mucho cuidado. Hay muchas personas que construyen diciendo, mira, tal persona construyó
trigo con una profundidad de 0,80 de profundidad de cimentación, entonces yo también lo hago. Pero obviamente sí lo puedes hacer, pero ten en cuenta que hay criterios que se tienen que cumplir y obviamente tienes que estar abierto a cualquier desastre que pueda ocurrir, y eso es un factor muy importante en el caso del gasto de vida, por ejemplo, en donde tal vez tú salgas ileso, pero que te garantiza que tu familia o algún ser querido salga ileso de cualquier accidente o un hundimiento de tu casa, y si es posible la presencia de un terremoto, peor todavía. Ahora, también entendamos que es muy importante el suelo normal y el suelo blando, que es, por ejemplo, el suelo normal es el conglomerado o mezcla de grava y arena, y el suelo blando lo determinaremos como arena suelta, arena fina, arcilla o suelo húmedo. Obviamente el suelo blando está más propenso a lo que es hundimiento por el mal diseño de cimentaciones, y si hay hundimiento es donde hay presencia de rajaduras, por ejemplo en las paredes o en los muros. En este detalle, por ejemplo, si el suelo es blando, es recomendable considerar un sobrecimiento armado. ¿Qué quiere decir? Que no solamente tu sobrecimiento sea de concreto ciclopio, el cual es concreto con las medidas de piedra que pusimos, sino que esta sea con refuerzo. Obviamente si tiene refuerzo ya no puede ir tu piedra de 4 pulgadas, porque entre tus refuerzos y las varillas que tú estableces, ya el material o ese tamaño de piedras no entraría dentro de lo que es los estribos, y es por eso que se tendría que cambiar otro tipo de concreto, que es lo habitual, con diámetros de piedra de 1 pulgada, media pulgada, 3/4, según al criterio también de diseño. Como información referenciante tendremos, por ejemplo, para el sobrecimiento utilizaremos 175 kilogramos por centímetro cuadrado como refuerzo, y cantidad mínima 4 varillas de media pulgada, estribos de 6 milímetros que son 1/4 de pulgada. Los estribos tienen que estar divididos, y obviamente la división o la distribución se empieza por cada extremo, teniendo una incidencia o un encuentro en el medio de cada estructura. Por ejemplo, empezaremos el primer estribo a 5 centímetros de límite, los 3 posteriores a cada 10 centímetros una distribución, y el resto 25. Como vuelvo a recalcar, sería por ambas partes y teniendo un encuentro en el medio. Y ahora pasemos a lo que es el peso total a soportar, que es un punto muy importante en realidad, que este segundo factor es el cual depende de las medidas definitivas, y de esa manera precisaremos cuáles son los criterios que se van a establecer para los cimientos corridos. El peso total a soportar no es igual para todos los cimientos, algunos soportan más que otros, dependiendo el número de pisos, obviamente, y también de la ubicación en planta. La distribución también es muy importante, la zona donde estás ubicado. Todo esto siempre y cuando tengamos muy en cuenta que estamos empleando o estamos usando el conocimiento. Un especialista en el caso es mejor buscar un técnico profesional donde te ayude a establecer ciertos parámetros de diseño, y obviamente ya a base de eso el seguimiento de los planos, en este caso el maestro de confianza lo pueda desarrollar, y eso sería lo perfecto y lo más habitual.